El objetivo general es representar las estructuras básicas primitivas de los sistemas cristalinos usando modelos tridimensionales construidos a partir de plastilina, palillos y solución jabonosa, facilitando el proceso de enseñanza-aprendizaje al favorecer la visualización espacial de ellos, su conceptualización y lo que ellos implican. Los objetivos específicos que desarrollaremos son explicar las diferencias entre los sistemas cristalinos, dar ejemplos de minerales que cristalizan en cada uno de ellos. En las estructuras que mostraremos a continuación, las esferas de plastilina representan los átomos. Los palillos, los enlaces entre ellos, que pueden ser de tipo iónico, metálico o covalente, dependiendo de su naturaleza y la diferencia entre sus electronegatividades. Y las películas de solución jabonosa representan sus caras, las cuales tienen una nomenclatura dependiendo si intersectan o son paralelas a los tres ejes principales, pero no ahondaremos en este tema. El sistema cúbico se caracteriza porque sus tres ejes principales tienen la misma longitud y los ángulos comprendidos entre ellos también son iguales y rectos. Un ejemplo de un mineral que cristaliza en este sistema es la halita, cloruro de sodio también conocida como sal de mesa. En el sistema tetragonal, dos de los ejes tienen la misma longitud, mientras que el tercero tiene una longitud diferente. Los ángulos comprendidos entre ellos son iguales y rectos. Un ejemplo es la calcopirita, un sulfuro de cobre y de hierro que se constituye como una mena importante de cobre. El sistema ortorrómbico se caracteriza porque tiene sus tres ejes de diferentes longitudes, mientras que los ángulos comprendidos entre ellos son rectos. Un ejemplo es el azufre, utilizado para la producción de fertilizantes y en la industria cosmética para la elaboración de jabones. El sistema hexagonal tiene dos ejes de igual longitud, diferentes a uno tercero, dos ángulos rectos y uno de 120 grados. Uno de los ejemplos es la esmeralda, una clase de berilo, es decir, un ciclosilicato de aluminio y berilio. Otro ejemplo es el cuarzo, mineral más abundante en la corteza terrestre. El sistema trigonal, considerado para unos autores como una clase dentro del sistema hexagonal y en otros libros como un sistema cristalino aparte, se caracteriza por tener sus tres ejes de igual longitud y sus tres ángulos iguales también, pero diferentes a 90 grados. Un ejemplo es la calcita, carbonato de calcio, el cual se usa para la elaboración de cemento. En el sistema monoclínico todos los ejes tienen diferente longitud, dos ángulos son rectos y el otro no lo es. Un ejemplo es el yeso, sulfato hidratado de calcio, el cual se utiliza para tratar las fracturas en la medicina y también para la construcción. En el sistema triclínico son diferentes las longitudes de los ejes y la medida de los ángulos comprendidos entre ellos. Realmente son muy pocos los minerales que cristalizan en este sistema, excepto la plagioclasa, a partir de la cual se saca la cerámica. Podemos concluir que esta práctica es muy didáctica para representar las principales estructuras de los sistemas cristalinos. Además, dimos algunos ejemplos de minerales que cristalizan en ellos. Aunque esta práctica está enfocada hacia la geología, la química también está inmersa en esta temática, por los enlaces y estructuras químicas que estos conforman. Asimismo con la geometría, rama de la matemática, que describe las formas de los modelos observados, los cuales son poliedros con longitudes y ángulos definidos. Los sistemas cristalinos también son estudiados por otras ramas del conocimiento, como la ingeniería civil y la ingeniería mecánica. Buenos días. Ahora sí. En el video la señorita está mencionando cristalinos. A ver, gatito, sistemas cristalinos. Pero, ¿qué tienen en común todas las cositas o los minerales que enseñó? ¿Qué tienen en común? ¿Qué son? ¿En qué estado de la materia están? Enseñó ahí el cuarzo, enseñó esmeralda
y otros minerales. La calcita, por ejemplo, que es carbonato de calcio. Todos son en estado sólido, como dice Valeria Calderón. Sí, estado sólido. Pero el sólido, o los sólidos que nosotros conocemos, también están clasificados. De acuerdo a internamente, a su estructura interna, o sea, átomos, moléculas, todo eso, y también de acuerdo a cómo se presentan en la naturaleza. Y eso es lo que más o menos, de eso se trata, este último capítulo del año, imagínense, el último capítulo de química, a menos para cuarto secundario. La próxima semana haremos un repaso de lo que es gases, líquidos y sólidos, que es una introducción, porque en realidad sólidos y líquidos es todo un tema. Algunas propiedades hemos visto, ¿no? Y después ya es el examen final. Entonces, acá quiero aprovechar para tomarles algunas preguntas a algunos alumnos que no tengo nota, de verdad, no tengo nada. Y con eso voy a ver si es que de alguna manera lleno mi registro, porque lo he llenado con notas bajas. Algunos ya me mandaron sus tareas, están cumpliendo aunque sea atrasado, pero por lo menos. A ver, vamos a ver un ratito. ¿De qué se trata esto? A ver, vamos a iniciar la clase con con el estado sólido, que es la semana 7. Estamos 30 de noviembre, ya mañana es diciembre, ¿ya? Se acerca mi cumpleaños. Ya, y estas son acá vienen las preguntas orales, y yo quiero que conteste una persona que yo voy a indicar. Voy a paralizar mejor esto. A ver, voy a pausar la grabación. Tobar, es correcto, así que Tobar ya tiene su respuesta acá y tiene una buena nota. ¿Quién más? Aunque Tobar ya tenía buenas notas. Ruiz, también es correcto. Calderón, no. Pacheco, no. Andrea Ruiz. Pero yo estoy esperando la respuesta del señor Carvajal y no contesta. Olano, también es correcto. En litros se supone, ¿no? Ya. Muy bien. ¿Quién más? ¿Alguien más? Pacheco, no es esa respuesta. Un mol tiene un valor a condiciones normales, el volumen, ¿no? Y 2 moles es el doble. Ya. Entonces el señor Carvajal no ha participado, estando ahí. Carrillo también tiene la respuesta. Muy bien, Carrillo también. Ya, ahí nomás. Ya nadie más. Zapata, Valeria también. Muy bien. Ya. Entonces, pasamos a la segunda. A ver, ¿cuál es más viscoso? ¿El agua o la miel? Melanie González. También es correcta, ¿no? Muy bien, González Melanie. Eric García también ha participado. Muy bien, García. Yes. Ya. ¿Quién más? Gutiérrez, ahí está. Pacheco también. Con esto voy a llenar rapidito. Ya todas las notas que faltan, ¿no? Pero Fuentes no me contestó. ¿O no está? Díaz también está contestando. Ya, Díaz. Pero no me contestó Fuentes. Cuando Fuentes es la primera que contesta. O no está. A ver, qué nivel creo que se llama, ¿no? ¿Cuál es más volátil? ¿El agua o el alcohol? A ver, Timana. Ya, Hurtado ha puesto su respuesta, es correcto. Ya. ¿Quién más? Díaz también. A ver, ¿quién más? Nicole Ramos. No es correcto, Nicole. Gracia Pacheco también es correcto. Pero Timana. A ver, Sebastián Carrillo también. Son preguntas de cultura general, ¿no? A ver, vamos a ver a
Andrea Ruiz. Ah, no está Timana. O sea que lo pregunto a los que no están. Ya, sí, pero Eric García también ha contestado. Es correcto. Valeria Calderón también. Alguien salió. Calderón. Ya. Sí, el alcohol es más volátil, porque volatilidad significa la facilidad de pasar de estado líquido a estado vapor. O sea, el que se evapora más rápido es el más volátil. El agua no, el agua yo me mojo mi mano y tengo que secarme con mi toalla inclusive. Pero si yo me echo alcohol en la mano, se evapora rápido. Soplo nomás y ya se evaporó. Entonces, el que se evapora más rápido es el más volátil. En ese caso, por ejemplo, los perfumes serían sustancias volátiles, ¿no? En realidad no es el perfume, es el alcohol que arrastra un poco de los aceititos esenciales que tienen esa fragancia y al final lo que se siente es el olor del perfume, pero en realidad estamos oliendo alcohol con perfume, una mezcla de los dos. El volátil es el alcohol. La acetona, por ejemplo, es un líquido volátil. También yo abro el frasquito y si me olvido de taparlo, dentro de 5 minutos ya se evapora completamente. A ver, ¿y la gasolina será volátil o no? Aquí me dice, ¿la gasolina es volátil o no es volátil? Sí, sí lo es, ¿Y ¿no? por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es volátil? Porque si yo dejo la gasolina de repente un frasco o una galonera, van a darse cuenta que en unas horas se evapora, se evapora. Y si se evapora no solamente, o sea, no es solamente volátil, sino que se evapora y es peligrosa, porque la gasolina en estado vapor, con una pequeña chispa, Que no lo tengas. se enciende, claro, se combustiona. En la refinería que está cerca de su casa de ustedes, en la Papilla, hay tanques que almacenan la gasolina. Y la gasolina no puede estar en cualquier tanque, tiene que ser un tanque de almacenamiento con una tapa flotante. Imagínense, o sea, la gasolina está en estado líquido, por supuesto, ¿no? Pero tiene que haber una tapa o sea, si yo tengo la gasolina acá abajo, la tapa tiene que estar presionándola, porque si yo le dejo un espacio, o sea, le dejo una luz, o sea, un espacio vacío, la gasolina comienza a evaporarse y ese vapor que se genera, porque es volátil, con cualquier chispita, con cualquier descarga, de repente un rozamiento de algo, se puede encender y ¡pum! Vuela todo el tanque. Por eso es que no puede haber espacio para que se pueda evaporar. Entonces la gasolina está, si el tanque está aquí y la gasolina está llena hasta acá, la tapa está ahí, ¿no? Flotando sobre ella. Pero si la gasolina sube, por ejemplo, se llena el tanque de gasolina, sube con la tapa y todo. Y si se desocupa, baja con la tapa y todo. O sea, nunca le da un espacio. Es como si yo tuviera, por ejemplo, un recipiente en donde el tope está con la tapa, pero no hay espacios vacíos, ¿no? No es como la mitad de un recipiente y lo demás es aire. No, no puedo ver. Porque si la gasolina le dejo un espacio vacío, se evapora tan rápidamente y puede ser explosivo. Por eso es que no puede haber. En La Pampilla nosotros, de repente, ojalá el próximo año se pueda visitar, ojalá, porque tengo algunos amigos que trabajan ahí. Y entonces van a darse cuenta que los tanques de la gasolina son distintos a los tanques de almacenamiento de otros combustibles. Los gases son esféricos, la gasolina es con una tapa flotante, y el petróleo no es, porque el petróleo no es muy volátil, así que el petróleo se almacena en cualquier tanque, ¿no? El aceite tampoco no es tan volátil, así que se almacena en cualquier tanque con su tapa inclusive puesta como sea, ¿no? No es peligrosa. En cambio la gasolina sí. Ya, entonces, ya tengo respuestas de algunos. A ver, ¿quién más está por aquí? A ver, por ejemplo, para Romero, no sé si estará Dayana Romero. Bueno, si está, y si no está, ya le contesto. Ah, mire, acá está justo la pregunta, ¿no? Para Romero, Dayana, ¿cuáles son los gases de combustión? Se supone que de cualquier combustible, ¿no? Estamos hablando de una pregunta de gases, ¿eh? ¿Cuáles son los gases de combustión? A ver. Timana no estaría, bueno. ¿Cuáles son los gases de combustión? ¿Qué es lo que se genera? ¿Qué gases se generan cuando yo quemo algo? Ya. Eric García me sacó de donde sea, pero me sacó un montón de cosas. Simplemente son dos cosas, el CO2 más el agua, nada más. Cualquier cosa que yo queme me genera CO2 más agua. Estamos hablando de algo, se supone que puro. ¿Por qué me ponen azufre, plomo, óxido de nitrógeno? ¿De dónde sale eso? Si yo quemo metano con oxígeno, porque necesito el oxígeno, va a producirme CO2 más agua. Eso lo hemos visto en gases. Cuando yo les digo, hagan la reacción de combustión y balanceenlo y vean cuántos litros de oxígeno se necesita, tenemos que hacer metano más oxígeno me da CO2 más agua. Y ponemos
los coeficientes a cada una de las sustancias. Es CO2 más agua. Esos son los gases de combustión, en una combustión normal, en una combustión completa. Si la combustión es incompleta, puede producirse, como dice Olano, CO, o sea, monóxido, y también puede ser carbón, también en forma de hollín. Ahora, si el combustible está sucio, como les digo, por ejemplo, hay petróleos que son cochinos, por ejemplo, Ecuador tiene un petróleo muy sucio, nos vende un poco a nosotros, y cuando quemamos petróleo de ellos, se genera dióxido de nitrógeno, plomo y todas esas cosas. Pero estamos hablando de algo ideal, ¿no? Algo que es limpiecito. Si yo quemo metano, se va a producir o CO2 más agua. Eso es todo. CO2 más agua. Y no hubo respuesta acá. Y esa pregunta sí es una pregunta que es clave, ¿ah? Siempre vienen los exámenes de las universidades, y no solamente decir cuáles son los gases de combustión, sino que hay que balancearlas inclusive. A ver, en un proceso isotérmico, ¿cómo varía la presión y el volumen? Hurtado no es. O sea, ustedes están... La presión aumenta, pero ya, si yo me refiero a dos variables, tienen que decirme cómo varían las dos, no puede ser una de las dos nada más. En un proceso isotérmico, o a permanecer en volumen constante. Isotérmico es temperatura constante. Ah, ya, el autocorrector se equivocó. Ya, y Carrillo. Sí, la temperatura se mantiene constante, pero ¿cómo varía la presión y el volumen? ¿Son inversas o directamente proporcionales? Rapidito. Indirectas, sí, son inversamente proporcionales. O sea, si la presión aumenta, el volumen disminuye. Y si la presión disminuye, el volumen aumenta. Son inversas. Acuérdense que PB, que es una constante, P por B, cuando yo multiplico dos variables, son inversas, porque si yo tengo una multiplicación de A por B, o sea, en este caso P por B, y es igual a una constante, si la presión aumenta, el otro tiene que disminuir para que se mantenga la constante, ¿no? Entonces, son inversas, sí, son inversamente proporcionales. Pero, bueno, en este caso no son muy importantes las unidades. Ya, esta pregunta es para todos. Conteste rapidito porque ya tenemos muy poco tiempo, tenemos que seguir con la clase. 7. ¿Cuál es el valor de R? A ver, rapidito, de la constante de los gases para las unidades que hemos utilizado en todo este bimestre, que son litro, atmósfera, mol, grado, Kelvin. ¿Cuál es el valor de R, la constante de los gases? A ver, escríbanmelo. Nayeli Díaz. Sí, ¿quién más? ¿Quién más? Rapidito. Gustavo. Ya. No, Eric García, no hemos utilizado ese valor de R. Ese valor de R es cuando la presión está en pascales y nosotros utilizamos presión en atmósferas. Sí, Carrillo, Valeria Calderón, Gutiérrez, no, ¿de dónde salió Gutiérrez ese valor? No, ese es cuando tenemos unidades de pascales. Nosotros no trabajamos con pascales. Miren que el valor de R es un valor que tenemos que utilizarlo en todos los problemas de gases, pero con las unidades que yo les digo, ¿no? Litro, atmósfera, mol, grado Kelvin, no pascales. El valor tiene que ser uno solo. Andrea Ruiz, te pasaste un cero de más. Ya, entonces ahí nomás estamos guardando. El valor de R es 0,082 litro atmósferas sobre mol grado Kelvin. 0,082. El 8,31 se utiliza cuando la presión es distinta. Ahora, si ustedes quieren utilizar el 8,31, tendrían que cambiar todas las variables que usan en los gases. No les conviene, van a complicarse la vida. La otra, dice, si tengo 3 moles de hidrógeno y 2 moles de oxígeno, ¿cuál es la fracción molar del oxígeno? A ver, fracción molar del oxígeno. Tengo 3 moles de hidrógeno, H2, y 2 moles de oxígeno, O2. Fracción molar del oxígeno, ¿cuál sería? 3 y 2. A ver, ¿quién me escribe? Nicole Ramos. Ah, Nicole no dice. Sí. A ver, ¿quién más? Nicole. Sí, está correcto, pero no es atmósferas, es litro, atmósfera, mol, grado Kelvin abajo. Son las unidades. Ya, ¿cuál es el valor de fracción molar del oxígeno si tengo una mezcla de 3 moles de hidrógeno y 2 moles de oxígeno? A ver, tengo 3 moles de hidrógeno, 2 moles de oxígeno. ¿Cuál es la fracción molar del oxígeno? ¿Cuánto es? A ver, el Neo quiere que ponga la pregunta. Ahí está.
3 moles de hidrógeno, 2 moles de oxígeno. Próximo al de oxígeno. ¿Cuánto es? Las gotas de agua, por ejemplo, ¿por qué son redonditas, son esféricas? Porque, ¿cuál es la propiedad que le da esa forma esférica de las gotas de agua, de las gotas de mercurio, que son redonditas y bien esféricas? La tensión superficial. ¿Es correcto, Zapata? Así que vamos a la siguiente pregunta. Tensión superficial es la propiedad que le da la forma esférica a los líquidos, ¿no? Cuando están en pequeñas cantidades. Zapata. Un ratito. Zapata. La tensión superficial. La número 10. ¿Qué es un gas húmedo? ¿Qué es un gas húmedo? Valera Calderón, Ramos. ¿Son mezclas de gases secos, pero nada más? Un gas húmedo. A ver, humedad. Me suena a agua, ¿no? ¿Qué es? Ya, eso. A ver, ¿qué me están poniendo por ahí? A ver, dice... no sé de dónde sale esa respuesta de Eric García. Debería más bien leer lo que hemos hecho en clase. No se complique la vida. Sacan información de internet que ni siquiera ellos lo entienden. ¿Me podría explicar qué es lo que ha escrito ahí Eric García? Es aquel de que puede obtenerse cantidades apreciables de hidrocarburos líquidos. Yo tengo acá un gas húmedo y de acá no saco ningún hidrocarburo. El aire es un gas húmedo y no saco hidrocarburos acá. Así que esa respuesta no sé de dónde salió. Ya, un gas húmedo es aquel gas que tiene agua en su composición, o sea, tiene agua en su mezcla. O sea, el gas no está seco. El gas, por ejemplo, tengo oxígeno y tiene un poco de agua mezclado con el oxígeno. Tengo una mezcla de gases, por ejemplo, tengo nitrógeno, oxígeno, argón, hidrógeno, todo aquí en el aire, pero este aire no es un gas seco, es un gas que también tiene vapor de agua. Entonces, si hay vapor de agua dentro del seno de un gas, ese gas no está seco, está húmedo. Por lo tanto, también la presión del agua ejerce su presión, ¿no? El agua, el vapor de agua. Por lo tanto, si yo quisiera tener los cálculos de la presión de un gas, tendría que restar la presión del agua para poder tener la presión del gas correcta, ¿no? Es lo que vimos en un ejemplo de las tareas de la semana pasada, antepasada, creo. Mezcla de gases secos con vapor de un líquido que sirve de medio para su recolección. Es una mezcla de gases o un gas con agua. Nada más es simple. Es un gas que tiene agua en su mezcla, es un gas húmedo. Y la última pregunta creo que es la que viene acá. Dice, ¿por qué los insectos se pueden parar en el agua? ¿Qué propiedad de los líquidos, en este caso del agua, es aquella que permite que los insectos se puedan parar o puedan caminar, ¿no?, en su superficie? ¿Cuál es? Sí, Nicole, esa es la correcta. ¿Alguien más? Nicole, Zapata, Valeria Calderón. A ver, Ramos. No, Nicole, sí, tiene razón. Sí, es la tensión superficial. Si no hubiera tensión superficial en el agua, los insectos se irían al fondo, ¿no? Y los insectos no se pueden parar en alcohol, porque el alcohol, su tensión superficial es muy baja. Entonces, si se pararan en el alcohol, en primer lugar, el alcohol para ellos es como veneno, ¿no? Si se paran, se van al fondo. ¿Se podrán parar en mercurio? Sí se puede, porque el mercurio tiene más tensión superficial, pero es peligroso, porque es venenoso para ellos. Por lo tanto, se alejarían del mercurio. La tensión superficial es una capita que se forma en la superficie, pues llamamos superficial, que hace como si fuese un elástico, ¿no? Como si fuese una barrera. Entonces los insectos paran, ponen sus patitas, que son chiquititas, no tienen mucho peso, y se pueden aguantar un poco su peso. Pueden caminar inclusive. Es la única manera de repente que puedan pasar de un sitio a otro, si es que no tienen alas. Algunos insectos que no tienen alas. Sí, hay algunos que van de un sitio a otro, de repente pasando por encima del agua, y lo que pasa es que nosotros no vemos porque no vivimos en el campo, ni nada de eso. Ya, entonces esas son las preguntas que quería compartirles, y ahí tengo más o menos lleno todo esto. Miren algunas fotografías de lo que vamos a tratar hoy día. Este tema ojalá que sea más rápido, no nos va a complicar mucho. Es el último tema del bimestre. Miren las diferentes fotografías. Acá tengo sal, cloruro de sodio. Miren la forma, ¿no? Tiene como cristalitos y todos tienen una forma, ¿no?, media poliédrica.
pero acá en este caso ya está molida, ¿no? Está rota, no se ven las caras, no se ven los vértices, nada de eso. Y este es otro sólido que es el grafito, el que se utiliza para los lápices. Yo tengo acá grafito, que en la punta de mi lápiz, el grafito. Acá tengo yodo molecular, le dicen a este yodo sólido. Y este es el CO2 sólido también, que es el hielo seco, el que utilizamos para hacer esos experimentos que parecen de brujería en las películas, ¿no? Los heladeros utilizaban esto para mantener su cochecito a temperaturas por debajo de 0 °C, pero ahora ya no es necesario, porque los cochecitos ahora tienen una batería, como si fuese una refrigeradora, que ellos lo cargan y les dura horas, 8 horas creo, a temperatura de un congelador. Y este es otro sólido, que es un sólido, bueno, en este caso es un lingote de oro, ¿no? Un bloque de oro, de 1 kilo creo que es, y es otro tipo de sólido, miren. En realidad tenemos acá 4 tipos de sólidos. Acá tenemos uno que es iónico, porque es una sal, iónico. Acá tenemos un covalente, el grafito es covalente, sus enlaces entre un carbono con otro carbono son covalentes. El yodo tiene, al menos en temperatura ambiental, es sólido. Se disuelve en alcohol, más que todo en agua, ¿no? Este yodo es un yodo molecular, al igual que el CO2, o sea, son moléculas que, bueno, podrían estar a temperatura ambiente en estado sólido. La diferencia es que el yodo sí está en estado sólido y su evaporación es muy lenta, mientras que el CO2, el hielo seco, si yo lo dejo ahí en el aire, va a comenzar a sublimarse. O sea, no pasa de sólido a líquido, sino pasa de sólido a gas. Y ahí miren cómo está el vapor de CO2, o sea, el CO2 que está pasando de sólido a líquido, ¿no? De sólido a gas, ¿no? Este sólido, si nosotros lo tocamos con las manos, nos quema porque nos extraería la energía rapidísimo para poder pasar de estado sólido a gas, o sea, sublimarse, y nos enfriaría tanto la mano que nos quemaría la mano. Y este es otro sólido, pero es un sólido metálico, ¿no? Metal. Miren, este es iónico, este es covalente, estos son moléculas, y este es un sólido metálico. Más o menos, esos son los 4 tipos de sólidos que vamos a estudiar para poder identificarlos, porque preguntas de estado sólido vienen sobre esto. Le dicen, el carbón en forma de grafito es un sólido, y hay que completar, ¿no? El cloruro de sodio, que es la sal, es un sólido, y para completar tenemos que ver qué características tiene cada uno de ellos para poder diferenciarlos. Miren, en este caso pues son cristales, ¿no? O sea, si yo hiciera crecer un terrón de sal, sería cúbico, tendría caritas, como vimos en ese video de esa señorita, ¿no? Son cúbicos. Todas las sales crecen en forma cúbica, hexagonal, ortoédrica, trigonal, o sea, son sistemas de crecimiento. ¿Qué significa? Que si yo tengo, por ejemplo, si tuviera que estudiar las sales, por ejemplo, sulfato de sodio, cloruro de calcio, algo así, todas las sales naturalmente crecen, pero siguiendo un patrón. Así como nosotros que crecemos como una cabeza, 2 brazos, 2 piernas, una nariz y todo eso, imagínense, es lo natural, ¿no? Por supuesto que hay algunas anormalidades, también puede haber muchachos que crecen con 2 cabezas y todo eso, pero eso ya no sería normal. Los cristales también tienen una forma de crecimiento, aunque les parezca un poco raro. Crecen y siempre adoptan una forma, y la forma siempre es una forma poliédrica, así como en geometría, ¿no? Vemos a las pirámides, a los prismas, a prisma hexagonal, a cubos, ¿no? A octaedros, todas esas formas sí se adoptan en la naturaleza. Entonces, los cristales o las sales crecen de acuerdo a un patrón. Cada uno tiene una forma de crecimiento. Y en realidad son 7 estructuras de crecimiento, 7 formas de crecimiento, que son las que vamos a ver más adelantito. Entonces, todo lo que son sales crecen siguiendo un patrón, como les digo. Eso es estudio de la mineralogía, estudio de la cristalografía. Es un tema de carrera ya de ingeniería. Pero siempre aquí es bueno saber que hay una diferencia entre un cristal, una sal, y, por ejemplo, un pedazo de hierro. Por ejemplo. El hierro no es un cristal, es un sólido metálico. Y hay un mar de electrones que están dando vueltas por todos lados que hacen que sea conductor. Mientras que un sólido iónico, por ejemplo la sal, no conduce la corriente eléctrica. Pero sin embargo está compuesto de 2 iones, ¿no? Cloruro negativo y sodio positivo. Y sin embargo, a pesar de que son sólidos iónicos y tienen cargas,
no pasa corriente eléctrica por ellos, a menos que lo funda o lo disuelva en agua. Si lo disuelve en agua, ahí sí pasa la corriente, porque ahí se separan los iones. Pero mientras sea cristal, los iones están ahí, ¿no? Unidos. Entonces ellos más están preocupados de estar unidos que estar pasando corriente o pasando electrones en su seno. Vamos a ver entonces qué más. Entonces esas figuritas son los 4 tipos de sólidos que vamos a estudiar. Ah, por supuesto que hay otras características, ¿no? Otras definiciones de sólidos. Estamos en la semana 7, ya se terminó el año. Sólidos, ¿no? Descubrir el comportamiento de los sólidos, de diferenciar entre un sólido amorfo y un sólido cristalino, y explicar las propiedades de los sólidos, ¿no? ¿Qué propiedades hay en los sólidos? Miren, acá tengo un... ¿Qué es? ¿Qué es esto? Un vidrio. Diamante. Es un diamante. El diamante es el sólido covalente, más duro que existe. Naturalmente, ¿no? Porque artificial ahora sí se han hecho otros compuestos. El carborundum es más duro que el diamante, pero es en forma artificial. Porque los diamantes son difíciles de conseguir, ¿no? En África hay bastante. A ver, uno de los estados de la gradación de la materia que resulta ser compacto es el estado sólido, ¿no? El estado sólido presenta las siguientes características. Su forma y volumen son definidos. Claro, por ejemplo, yo tengo aquí mi peine y mi peine tiene forma y volumen definido, ¿no? Yo lo quiero doblar, de repente es elástico, pero sigue manteniendo su forma así sólida, ¿no? Y su volumen también es definido. No es como los líquidos que tienen volumen definido, pero la forma depende del recipiente, ¿no? Acá no. Forma y volumen definido. Las fuerzas de atracción son mayores, ¿no? Que las fuerzas de repulsión. Por eso es que se mantienen más juntitos unos de otros. Pueden vibrar, ¿no? Pero no mantienen la forma siempre. Son incompresibles. Algunos libros ponen incomprensible. Incomprensible significa alguien que no es comprendido. Son incompresibles porque no se pueden comprimir. O sea, no puedo, si yo lo puedo comprimir, pero no va el volumen va a ser el mismo, no se va a achicar, ¿no? Si yo lo comprimo tanto que al final se puede quebrar, se puede romper, pero no, el volumen no disminuye. O sea, no se pueden comprimir. Algunos se comprimen poquísimo, pero casi nada. ¿Se pueden fraccionar en partes más pequeñas? Sí, para obtener polvo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la sal, yo lo trituro y sale sal pulverizada también. El azúcar también, ¿no? Hasta la madera puede pulverizarla, ¿no? Presentan espacios vacíos llamados poros. Sí, tienen espacios llamados poros. Miren, algunas propiedades del estado sólido. Y se pueden clasificar de 2 maneras. Uno, por su estructura interna, como les digo, o sea, ver internamente, como si estuviéramos viendo a través de sus átomos y moléculas, cómo son, ¿no? Los sólidos pueden ser cristalinos, si es que son bien ordenaditos, ¿no? Y hay 7 sistemas de crecimiento, 7 sistemas cristalinos, ¿no? Sólidos cristalinos. Mantienen un orden, mantienen es como si estuviéramos formando un ejército de formación y todos tienen que mantener su distancia hacia adelante, hacia los costados, todos tienen que estar bien uniformados, todo está perfecto, así como si estuviéramos, no puede haber ninguno que esté más lejos que los otros, nada, todo ordenadito, ¿no? Cristalinos. Esos cristalinos generalmente son las sales, como les digo, ¿no? Están unidos por medio de las fuerzas electrostáticas entre un catión y un anión, iones, ¿no? En el caso del cloruro de sodio son un cloro negativo con un sodio positivo y así, ¿no? Se van intercalando en forma tridimensional y bien ordenadito. Se mantiene la vibración, por supuesto, ¿no? Pero son bien ordenados. Y cuando se rompe esos cristales, se nota claramente que son caras planas y vértices y aristas, como si fuera una figura que se le ha cortado, como si fuera una mantequilla que le cortas con un cuchillo y se mantiene la cara planita, ¿no? Por supuesto que puede ser cara cuadrada, cara triangular, cara pentagonal, pero son planas. Tienen vértices, tienen aristas, todo eso. Los sólidos cristalinos presentan fractura plana al momento de romperse. Son sólidos cristalinos el cobre, la sal y el diamante. El diamante también es cristal, ¿no? Más o menos esta figurita, miren, tengo este cuarzo que tiene caritas planas, miren, caras planas por acá, por allá, ¿no? Esto ha crecido en forma natural. Pero si yo lo tiro contra el piso, son frágiles, se rompen y mantienen siempre caritas planas, ¿no? No es como el vidrio no es plano, eso no es un cristal falso. A ver, acá están los 7 sistemas de crecimiento, miren, los sólidos cristalinos pueden crecer así, cúbicos, tetragonales, ortorómbicos, hexagonales, bueno, acá no se nota el hexágono, ¿no? Monoclínicos cuando están medios inclinaditos y triclínicos cuando totalmente los ángulos son diferentes de 90, ¿no? Ya, pero esto de aquí no es para nosotros, es un tema ya de universidad.
Es cuando estudian ustedes geología o química, o ingeniería química, o ingeniería metalúrgica, ahí sí les van a exigir que sepan esto, porque ustedes tienen que reconocer un cristal, un mineral, de acuerdo a cómo crece. Si yo veo un cristal y digo, oh, mira, tiene caras cuadradas, entonces puede ser tal cosa. No, puede ser esto. Entonces puedo deducir, ¿no? Haciendo una simple inspección, así mirándolo, yo digo, mira, tiene caras pentagonales. Puede ser un mineral de hierro. Entonces, con eso. Pero para nosotros no tanto. Simplemente sabemos de que los cristales pueden tener diferentes formas, cúbicas, tetragonales, como que fuese una cajita, algo así, ¿no? Ortorrómbico, cuando tienen las tres aristas A, B, C, son distintas, pero tienen forma, tienen ángulos de 90 grados, ¿no? Y así, ¿no? Son 7 sistemas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, trigonal, que son el crecimiento de los minerales en general. O sea, no crecen como sea, tienen un patrón, como les dije hace un rato. Ya, entonces, a ver qué me dice. Sí, por si acaso está viendo que me escribe. Ya. Son cristales. Y también acá, por ejemplo, el cloruro de sodio es un tipo de cristal, ¿no? Miren, el sodio positivo chiquito con un cloro negativo. Acá van intercalándose, ¿no? Un cloro, un sodio, un cloro, un sodio, un cloro, y así. Todos mantienen un orden bien definido. Por eso es que crecen así, en forma cúbica, en forma tetragonal o hexagonal, etcétera, ¿no? Todos crecen así, bien ordenados, como si estuvieran haciendo una formación militar. Y si yo rompo por acá, se mantiene la cara plana. Y si rompo por acá, se mantiene la cara plana. Y se mantienen las aristas y se mantiene el orden. La única manera de que esto se desordene es cuando yo ya lo funda. Si yo lo fundo, entonces todos comienzan a separarse unos de otros y al final ya no sería un sólido, sino sería una masa fundida, ¿no? Este es un modelo que le dicen modelo de puntos, ¿no? Los cristales. Pero también hay sólidos que son amorfos, los que no tienen ese ordenamiento. Dice, un caso de ellos son el cartón. Yo tengo un cartón y yo cuando lo rompo no se ven caras, nada, no se ven aristas, se ve todo deforme, ¿no? La madera también, yo quiero un pedazo de madera y no se rompe así planita, se rompe con astillas, ¿no? Feo. Y el vidrio, ni hablar. El vidrio, cuando yo rompo pedazos de vidrio, el vidrio tiene así como una especie de concavidad, ¿no? Medio redondito. No es una cara plana. Por lo tanto, no son sólidos cristalinos. El vidrio, que algunos dicen, este es cristal puro, cristal importado de no sé dónde, ya. Pero no, el vidrio no es un cristal. El vidrio es un sólido amorfo. Le dicen cristal porque en realidad es transparente, ¿no? Algunos vidrios, pero no es un sólido cristalino, es un sólido amorfo, no tiene caras planas, no tiene un orden definido, más su estructura se parece más a un líquido que a un sólido, porque no hay un ordenamiento. Más o menos así sería, ¿no? Este es la arena, que es un sólido, el vidrio, más o menos así quería, todo desordenado, ¿no? No hay un patrón. Las distancias son diferentes unos con otros, el oxígeno con silicio y el aluminio por acá. Es un desorden total. Esto es típico de un ordenamiento de un sólido amorfo, no tiene orden, ¿no? A ver. En los cristales, los átomos o iones o las moléculas se empaquetan dando lugares a motivos que se repiten, son ordenaditos, ¿no? Cada 5 angstroms, o sea, un angstrom es esta unidad, ¿no? Esta medida. Y se repite, ¿no? En las 3 dimensiones, por todos los ejes, X, Y, Z. El conjunto que se repite por traslación ordenada genera toda una red, ¿no? La red cristalina. Los cristales son ordenaditos, ¿ah? Mientras que los amorfos no tienen orden. Para generalizar su contenido, átomos, moléculas, iones, o sea, el motivo que se repite, pueden describirse por un punto. Bueno, esto vamos a dejarlo. Esto no es tan importante. Acá, miren, la diferencia, miren. Este es un sólido cristalino, miren, ordenadito, ¿no? Siempre se mantiene a las mismas distancias. Se nota como si fuera una malla de lo que ponen en los arcos de fútbol o algo así, ¿no? Pero este no, acá ya parece como si lo hubieran chancado por un lado y se ha distorsionado las caras. Ya no son hexágonos como acá, sino son unos hexágonos medios, no son regulares, ¿no? Son medio feos. Esto es típico del vidrio. El vidrio es sólido, pero no tiene un ordenamiento definido como los cristales. El vidrio es un ordenamiento irregular. Por lo tanto, no es un sólido cristalino, es un sólido amorfo. Eso es lo que preguntan siempre. ¿Los vidrios son cristales? Falso. Aunque digan, ay, pero mis vasos son de cristal, ¿ah? Es un cristal fino, ¿ah? Que suena ting cuando le doy un golpecito, pero no son cristales, son vidrio amorfo. Sino que ya la costumbre, ¿no? De decir que son cristales, pero en realidad es falso. El vidrio no es cristal.
Al menos la definición de cristal es esa. Y ahora, eso es con respecto a lo interior, ¿no? Si interiormente son ordenaditos, puede ser cristalino, puede ser amorfo, si es que no son ordenaditos, ¿no? Pero con respecto a los enlaces, que nosotros vimos el año pasado, creo, los sólidos pueden ser covalentes cuando el enlace que se presenta es tipo covalente. Eso se presenta, por ejemplo, en el carbón, en el diamante. Un carbono unido a otro carbono y unido a otro carbono por medio de los enlaces carbono-carbono, que son enlaces de compartición de dos electrones, un enlace covalente neto, neto, neto. Y el carbón solito, así solito, se junta con otro carbón y con otro, y se forma toda una red de puros carbonos en una forma tetraédrica, o sea, forma de 4 enlaces, y eso sería un enlace, un sólido covalente neto, neto, neto. Miren, esto típico es del diamante. El grafito también, sino que el grafito no es, su forma de cristalizar es distinta, ¿no? No es un sólido covalente como el diamante. Y es más, el grafito no es tan duro como el diamante, miren, y es de color plomo, medio negro, así, que deja, cuando yo pinto un papel, ¿por qué deja su marca, no? Miren acá. ¿Por qué deja la marca del grafito? Porque está exfoliándose, está gastándose así, como si estuviera sacando rodajitas. Y esas rodajitas se impregnan en el papel. El diamante no hace eso. El diamante, sus enlaces todos son covalentes por todos lados. Mientras que el grafito tiene un enlace entre ellos así, en plano, todos iguales, hexagonales, pero si esta capita se quiere encontrar con la de abajo, no tiene ese enlace, es un enlace más débil, es un enlace más débil, y por lo tanto, si yo tengo una capa de grafito, y yo saco la primera capa, la siguiente surge, ¿no? Y se va desgastando en forma de capas, de láminas, como si estuviéramos sacando una piel que ya está muerta, y estamos generando una nueva piel, algo así, se va exfoliando, así le dicen. Entonces, no son distintos, no son iguales los grafito y el diamante, a pesar de que es carbono en los dos casos, ¿no? Son formas alotrópicas del carbono. Es típico de un enlace sólido covalente, ¿no? El grafito y el diamante. Hay que otro que el grafeno, por ejemplo, ¿no? Pero no son muchos. Así que covalentes generalmente son el diamante y el grafito. Mientras que los sólidos iónicos son todas las sales. Sulfato de magnesio, cloruro de sodio, cloruro de zinc, nitrato de sodio, todos los sales que ustedes puedan imaginarse, que vimos en nomenclatura, todos cristalizan, todos son sólidos iónicos, tienen iones positivos y negativos, ¿no? Cationes y aniones, unidos por las fuerzas electrostáticas. No son moléculas, ¿ah? Son compuestos iónicos, no tienen una forma definida, pero digo, no tienen una fórmula definida, pero sí su forma es todos cristales, y todos son ordenaditos, ¿no? Ordenaditos. Acá tengo, miren, el cloruro de cesio, forma de cúbico, y en el centro hay un átomo de cesio, y todos los alrededor están en cloro, ¿no? Acá tengo sulfuro de zinc, que es la galena. Miren, hay sulfuro, son los rojitos, y el azufre son los negritos, ¿no? Ordenaditos, ¿no? Acá fluoruro de calcio, el flúor es chiquito, son los que están acá, y el calcio está en medio. Siempre se mantiene un ordenamiento, son cristales, y todos son cristalitos, sino que acá están pulverizados. Esos son sólidos iónicos, entonces las sales son sólidos iónicos. Miren, diferente del carbón, ¿no? El carbón en forma de diamante o de grafito es un sólido covalente, mientras que el iónico es las sales. O sea, no es un enlace covalente, es un enlace iónico, y no son moléculas, sino son compuestos iónicos, o sea, que se están atrayendo por cargas distintas. ¿Qué otro sólido hay? El sólido molecular. Ya, el sólido molecular ya son moléculas, o sea, son compuestos químicos, de repente compuestos pueden ser moléculas como el yodo, por ejemplo, que generalmente no se presentan en la naturaleza en forma natural, sino que hay que forzarlos, ¿no? Por ejemplo, el yodo sí es sólido a temperatura ambiente, pero el hielo seco, el CO2, no existe a temperatura normal como sólido CO2 en forma sólida. Hay que llevarlo a presiones muy altas y a temperaturas muy bajas para obtener el CO2, que es una molécula de carbón con dos oxígenos en estado sólido. Y después que lo obtengo, el CO2 en forma sólida, y lo dejo ahí en la mesa, sí permanece un tiempo como CO2 sólido, sino que se va a sublimar poco a poco y después se va a desaparecer. Pero por lo menos lo puedo ver a temperatura ambiente como sólido. Esos sólidos son moléculas, o sea, son compuestos químicos que han sido de alguna manera obtenidos artificialmente. CO2, por ejemplo. Acá habla de las fuerzas del hondo que vimos hace unos 2 años con ustedes, creo, ¿no? El año pasado, creo.
La atracción entre sólidos covalentes o sólidos moleculares es una fuerza que se llama fuerza de London. Eso ya son enlaces. Y finalmente, miren, entonces molecular es el CO2, es el yodo, es el agua, por ejemplo, en estado sólido, que es el hielo, es un sólido molecular. ¿Qué más? El nitrógeno, puedo yo hacerlo líquido y después enfriarlo más, de tal manera que puedo obtener nitrógeno sólido también. Y sería un sólido molecular, porque es una molécula que yo la he llevado a estado sólido. O sea, la he enfriado y le he dado una presión tan alta que al final obtengo un sólido, de lo que normalmente es un gas, lo obtengo como sólido. Pero como son moléculas, serían sólidos moleculares. Mientras que los metálicos son lo que ustedes ya conocen, ¿no? El aluminio, el hierro, oro, plata, son sólidos metálicos. Y se caracterizan porque tienen un mar de electrones que dan vueltas, ¿no? Y los cationes están rodeados. Acá vamos a ver una fotografía, miren, acá tengo el hielo, sólido, es un sólido molecular, que es una molécula de agua en estado sólido, ¿no? Y este es un típico de los metales, ¿no? Miren, los cationes y los electrones que están dando vueltas por todos lados. Los electrones son el mar de electrones, y por eso es que los metales son conductores de la electricidad y del calor fácilmente, ¿no? Son duros y son flexibles, no es como los cristalinos que son duros, pero son frágiles, se quiebran, ¿no? Un martillazo le tiro un terrón de azúcar o terrón de sal y se rompe en 1000 pedazos. Mientras que si yo le tiro un martillazo a esta barra de hierro o de aluminio, yo le tiro un martillo y al contrario, en vez de romperse, se hace plano, ¿no? Se aplana. Se hace, eso es maleabilidad, pues. Eso se llama la maleabilidad. Inclusive yo puedo hacer con mis metales hilos, ¿no? Acá tengo hilos vamos a ver, hilos de cobre, por ejemplo. O sea, tanto es la resistencia a su ruptura, no se rompe fácilmente, que yo puedo inclusive estirarlo y hago un hilo de cobre, ¿no? Son hilos de cobre. Entonces, eso no puedo hacerlo con los cristales iónicos, ¿no? Con la sal no puedo. Y la sal yo le tiro un martillazo porque quiero aplanarla y se rompen 1000 pedazos. No es dura, es frágil, ¿no? Mientras que los metales sí son duros, maleables, dúctiles, conducen la corriente eléctrica y todo eso. Entonces, esos son todos los sólidos que nosotros tenemos. Vamos a hacer ejercicios más bien para poder ver qué es lo que nos pueden preguntar más adelante. Acá está una figura de un sólido metálico, oro, plata, por ejemplo, 1 kilo. ¿Cuánto valdrá eso? Nosotros tenemos una reserva de oro inmensa, somos un país muy rico en oro. Propiedades de los sólidos: dureza, resistencia a ser rayado. O sea, no es dureza significa que es duro, ¿eh? Dureza significa que si yo rayo algún material, entonces no es muy duro que digamos, ¿no? Pero si no se raya, entonces sí es duro. Por ejemplo, el grafito, acá con el papel, miren, vamos a ver. Si yo tengo un pedacito de papel y tengo grafito, y yo con el grafito puedo rayar el papel, mira, acá deja su huella, entonces, ¿cuál es más duro? ¿El grafito o el papel? A ver, ¿qué me dice? ¿Cuál es más El duro? grafito. El grafito, porque el grafito está rayando el papel. Entonces, si yo rayo algo con algún material, el material que raya es el más duro, y el otro, el que se deja rayar, es el más blando. Ahora, y si yo tengo, por ejemplo, mira, acá tengo un pedacito de un metal, acero, y con esto yo quiero, a ver, acá tengo una madera. Con esta maderita que está acá, y el metal, yo voy a tratar de hacer una raya. Y miren, se hizo una raya, no sé si lo pueden ver ahí. Vamos a ver una raya, parece una X. Ya, ahí se rayó. Y ustedes se dan cuenta que la madera sí se puede rayar. Ahí está la raya, no sé si lo pueden ver acá. Ya. Si es rayado, entonces significa que este metal es más duro que la madera. Entonces, si se deja rayar, no es duro. El que raya es el más duro, ¿no? Y si con este metal yo rayo el vidrio, entonces el vidrio sería menos duro que este metal, ¿no? Que es el acero. Y así más o menos es la propiedad de la dureza. Es la capacidad que tiene una sustancia de rayar. Si yo rayo algo, es más duro que al que yo lo he rayado, ¿no? Esa es la dureza. Dice, es la resistencia de un sólido al ser rayado o deformado. El material más duro es el diamante. El diamante corta vidrios, corta rocas también, ¿no? Se utiliza en las brocas para los pozos petroleros, para hacer perforaciones en la tierra o en el subsuelo marino. Rompen la roca que se encuentran y rompen todo lo que encuentran, porque es tan duro que rompe todo, raya todo lo que se puede y rompe todo, ¿no? Y por lo tanto puede ir hasta el fondo.
y a obtener petróleo, ¿no? La tenacidad es la resistencia a ser roto o dividido, tenacidad. Es lo opuesto a la fragilidad, ¿no? Si yo tengo un sólido que se rompe fácilmente, es frágil, pero si es un sólido que no se rompe, o sea, resistencia a ser roto, es tenaz. No es el... En realidad esto es un poquitito más los términos que utilizamos, ¿no? Si yo tengo una piedra, una roca, y yo le digo, la roca es dura, en realidad la roca es dura, es un término un poco vulgar. Nosotros deberíamos decir lo correcto en forma, la forma correcta sería, la roca es tenaz, mientras que el vidrio es frágil. Una es una cosa y la otra es lo opuesto, ¿no? Tenacidad y fragilidad son opuestos. No es duro y blando. Son términos un poco que nosotros hemos acostumbrado desde niños, porque nuestros padres hablan así, ¿no? Pero ahora que vamos a ser profesionales y todo eso, tenemos que hablar de forma más correcta. Entonces, tenacidad es lo opuesto a la fragilidad. Un material que no se rompe fácilmente es tenaz. Y un material que sí se rompe fácilmente, como por ejemplo el vidrio o un cristal de sal, esto es frágil. Fragilidad, dice, es la facilidad para ser fraccionado, ¿no? Lo opuesto a la tenacidad. Maleabilidad, ya vimos, la maleabilidad permite la facilidad para hacer láminas, ¿no? Lo que utilizaban nuestros antepasados, ¿no? Los mochicas, los chimús, los incas, con una comba tiraban un golpe al metal, al cobre, o sea, plata, al oro, y hacían láminas, ¿no? Hacían pecheras, hacían orejeras, estas cosas, porque el metal se deja, ¿no? Se deja chancar y se deja malear, bueno, se puede formar láminas, ¿no? Y la ductibilidad es para hacer hilos, ¿no? Como lo vimos hace un ratito, ¿no? O sea, yo puedo hacer hilos de cobre porque el cobre es dúctil, o sea, se puede extrusar de tal manera que puedo hacer hilitos, ¿no? Yo no podría hacer eso con el papel, ¿no? El papel, yo voy a tratar de hacer hilos, lo voy a estirar, no puedo. Pero el metal sí, yo lo estiro y es como una melcocha, se estira y se hace hilos. Lo puedo chancar y lo puedo hacer láminas, maleable y dúctil, ¿no? Son típicos de los metales. Y la dilatación también es una de las características de los sólidos. Los sólidos, cuando se aumenta la temperatura, se estiran un poco, se dilatan. Creo que como ustedes vimos el año pasado, los puentes, ¿no? Los puentes siempre tienden a estar, ser barras de metal que no están soldadas, sino están unas seguidas de otras, porque con el calor se dilatan y podrían chocar. Y si yo tengo una barra de metal, una sola, y con el tiempo, de repente, en meses de verano que hace mucho calor, se dilatan y si están fijos en unos soportes, se pueden hasta doblar, ¿no? O sea, crece y no tiene dónde crecer, entonces se hace como un arco y se puede romper los puentes. Entonces, los puentes tienen que ser metales que están no unidos, sino están unos seguidos de otros, para que tengan una lucecita y puedan estirarse, puedan dilatarse. Y la blandura es de blando, ¿no? Es la facilidad de ser rayado, o sea, lo opuesto a la dureza, ¿no? Dureza cuando rayan y blandos cuando se dejan rayar. Son características de los sólidos. Vamos a ver los ejercicios. Vamos a ver qué hora es. Un ratito. 9:34. Tenemos tiempo entonces para ver si hacemos la tarea misma. A ver, relacionemos, dice. A ver, 1, sólido cristalino y sólido amorfo. Y la A tenemos cuarzo, cartón y vidrio. A ver, ¿con qué lo relaciono el sólido cristalino? ¿Cuarzo, cartón o con vidrio? A ver qué me dicen ustedes. Cuarzo. Con el cuarzo. El vidrio no es un sólido cristalino, es un sólido amorfo. Los cristales, el cuarzo es un cristal. Todos los minerales, todas las sales son cristales. Por supuesto que está mezclado con otras cosas. Entonces, el cuarzo es un mineral que es cristal. Ahí tiene sus caritas blancas, planas, con puntitas, con aristas, con vértices, todo, como si fuera una figura geométrica, ¿no? El sólido cristalino es el cuarzo. Y el sólido amorfo es el vidrio, pero también es el cartón. Así que aquí pueden poner 2, B y C. Y la 1 es la A, ¿no? Sólido cristalino, cuarzo. Y sólido amorfo es el cartón, es un sólido amorfo, no tiene forma. Y el vidrio también es un sólido amorfo. Así que sería la 2 con la B y la C. A ver, la 2 dice, con respecto al grafito, lo que nosotros utilizamos en nuestros lápices, o los electrodos en una pila también, en la pila, dentro de la pila hay un grafito, es un cilindrito delgadito en medio de la pila que sirve como cátodo en la pila, que es una celda galvánica. ¿Qué dice de grafito? Dice, presenta enlaces covalentes. 2, posee fuerzas de London. Y 3, tiene mayor dureza que el papel. Vimos que sí tiene más dureza que el papel porque lo rayó. Ya.
¿Tiene enlace covalente? Sí, el carbono aquí se presenta en forma covalente. Pero la otra premisa que dice posee fuerzas de London, a ver, no sé si ustedes se recuerdan de las fuerzas intermoleculares. Vamos a ver si lo podemos hacer acá. Vamos a sacar esta pizarra. Voy a sacar esto. A ver. A recordar un poco de las fuerzas intermoleculares. Tengo 9:36. Ya. Más o menos el carbón es así. Carbón unido a otro carbón, unido a otro carbón, unido a otro carbón, y forma una especie de hexágono. Así. Esto es un enlace entre carbono de grafito. Y abajo también igualito. Carbono unido a otro carbón, unido a otro carbón. Hacia abajo. Unido a otro carbón, a otro y a otro. Y así. Son como hexágonos. Pero una capa forma enlaces covalentes y acá de abajo también. Pero en la unión entre una capa con la otra son enlaces también covalentes, así, covalentes, pero ya más débiles, ¿no? Por eso es que cuando el grafito es como si estuviera cortando la primera parte, acá me quedo con la siguiente que está abajo, ¿no? Como si estuviera cortando un piso de un edificio y me quedo con el siguiente que está abajo. O sea, por eso es que el grafito se exfolia, o sea, sale una capa y queda la siguiente y así. Y el lápiz, al final ustedes se dan cuenta que conforme voy escribiendo, se va haciendo más chiquitito, porque se va gastando las capas, ¿no? Las capas de carbonos. Es un enlace covalente, es un sólido covalente. Pero las fuerzas en los enlaces covalentes, covalente neto, las fuerzas pueden ser fuerzas de London, también pueden ser fuerzas dipolo-dipolo, o también puede ser fuerzas puentes de hidrógeno. Esos son los tres tipos de enlaces entre moléculas o intermoleculares, ¿no? En este caso no tiene polos, porque no es una molécula polar, es una molécula completamente apolar. Y no tiene puente de hidrógeno porque ni siquiera tiene hidrógenos. Entonces, si estoy descartando esto, que no tiene polos y no tiene hidrógenos, la única fuerza que puede tener se puede decir los carbonos con otros carbonos, o la primera capa con otra capa, son las fuerzas de atracción de London. Son las únicas fuerzas intermoleculares que existen. Por lo tanto, la respuesta también es correcta. Entonces, eso ya es enlaces, fuerzas intermoleculares, ¿no? Enlaces entre moléculas o enlaces en este caso entre carbonos. Dice, ¿presenta enlace covalente? Sí, es un enlace covalente. ¿Fuerzas de London? También. ¿Tiene más dureza que el papel? Sí, porque raya al papel, ¿no? Si no se dejara rayar, entonces no es duro, pero sí es más duro que el papel, porque el papel se raya con el grafito, ¿no? Así que las tres son correctas. 1, 2 y 3 acá, ¿no? 3. ¿Qué propiedad explica la facilidad del oro para convertirse en láminas? Ese ya está fácil, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cómo se llama la propiedad del metal? Los, ¿Cómo se llama? los lingotes. Sí, pero ¿cómo se llama la propiedad que tiene el metal oro o metal plata o los metales en general que hacen que se puedan convertir en láminas? O sea, yo tengo un pedazo de oro así redondo y pum, pum, lo chanco y obtengo una plancha de oro larga, o sea, ancha, ¿no? O sea, lo puedo aplanar. ¿Cómo se llama esa propiedad? Tenacidad. No, tenacidad es cuando no se puede romper. Es la maleabilidad. 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 Son maleables porque yo puedo con una plancha o con un pedazo de oro o de plata o de cobre, dándole martillazos, no se me rompe, es tenaz, tiene razón, pero dándole más golpe, de lo que era redondo se hace plano, ¿no? No sé si tengo algo por acá. Una olla, por ejemplo, la tapa de una olla, ¿no? La tapita de la olla, ustedes, o la chapa, por ejemplo, de las gaseosas. A esa chapa que está media así redondita, pues una tapa, si yo le doy un golpe con el martillo, se aplana. Y si le sigo dando más golpes, se aplana y se hace más anchita. O sea, puedo hacer con la chapita de la gaseosa, puedo hacer una lámina, o sea, una planchita bien estiradita en este caso, pues, de la lata, ¿no? De la hojalata que se utilizan las chapas. Por lo tanto, se llama maleabilidad. Cuando yo quiero hacer láminas con un metal, es maleable, por lo pronto sí se puede hacer, ¿no? Pero si yo quisiera hacer unas láminas con el grafito, por ejemplo, con el carbón, y yo quiero hacer una lámina, digo, si yo lo chanco, de repente se aplana. A ver, agarro un pedazo de carbón, lo chanco, se rompe en 1000 pedazos. ¿Es maleable o no? ¿Es maleable el carbón? No, porque se rompió.
La maleabilidad significa de que si yo lo chanco, se estira, se ensancha, se hace láminas. Mientras que si yo le tiro un golpe a un pedazo de carbón, o al hielo, por ejemplo, el hielo quiero que se aplane, le tiro al hielo un martillazo, se rompe en pedacitos. Por lo tanto, no es maleable. Pero los metales sí son maleables, porque si yo les golpeo, se estiran, se ensanchan como láminas, ¿no? Esa es la propiedad de los metales. Maleabilidad, entonces. Dice 4. De los mencionados, 1. Son cristalinos. 2. Son buenos conductores. Y 3. Son frágiles. ¿Cuáles corresponden a los sólidos iónicos? A ver, sólidos iónicos, como el cloruro de sodio, que es un sólido iónico. A ver, ¿son cristalinos los sólidos iónicos? Acuérdense de los enlaces, ¿saben? ¿No? Sí son, los sólidos cristalinos son los sólidos iónicos. La sal es un sólido iónico, porque tiene iones, cloruro y sodio, y son cristales, son ordenaditos todos. 2, ¿son buenos conductores de la electricidad? No son buenos conductores de la electricidad, a menos que los funda o los disuelva en agua. La sal, si yo agarro, por ejemplo, un pedazo de sal, y con eso de repente pongo en el enchufe, no me va a pasar corriente, porque no conduce a la corriente eléctrica. Pero si esa sal la disuelvo en agua, y le pongo agua con sal a mi mano y agarro el enchufe, ahí sí me pasa corriente, porque los cristales disueltos en agua o fundidos sí son conductores, pero sólidos, iónicos, no son conductores de la electricidad. Por lo tanto, la 2 no es. Y son frágiles. A ver, si agarro un pedazo de sal y yo le tiro un martillazo, ¿se rompe o no se rompe? Sí. Sí, por lo tanto son frágiles. Entonces la respuesta sería, son cristalinos y son frágiles. Son típicos de los sólidos iónicos, de las sales, por ejemplo, ¿no? Sulfato de sodio, cloruro de magnesio, sulfato de cobre, el azulito, a esos cristales que son bonitos, que los venden a veces en algunos sitios, en las ferias, por ejemplo, que parecen piedras preciosas, ustedes ven que son cristalitos, son sales, son cloruro de sodio, sulfato de zinc, todas esas sales son iónicos. Pero si ustedes lo quieren de repente aplanar, y le tiran un martillazo como si fuera un metal, no va a aguantar, se van a romper, por lo tanto son frágiles. Y no conducen la corriente eléctrica. Ustedes pueden agarrar un cristal de cuarzo, por ejemplo, que es ese vidrio, pues cuarzo medio lechosito, y ponen un cable eléctrico o una pila, algo así, no pasa corriente eléctrica. Sólido. Entonces vamos a ver lo demás. Dice, pregunta número 5. Compara la dureza de los metales señalados colocando el símbolo igual, mayor o menor. A ver, entre cuarzo y cloruro de sodio, ¿cuál creen que es más duro? A ver, más o menos, ¿tienen una idea? El cuarzo es ese mineral que se presenta en la naturaleza, así que parece un vidrio, y el cloruro de sodio es la sal. ¿Cuál será más duro? Cuarzo. ¿Cloruro de sodio? No, el cloruro de sodio no, el cloruro de sodio es fácil de rayar, ¿ah? En cambio el cuarzo es un mineral muy duro y se utiliza bastante. Por ejemplo, los egipcios utilizaban el cuarzo en sus pirámides, le ponían ahí las puntitas como cuarzo. Dicen que atrae energía, pero son cristales duros, porque con el cuarzo yo puedo rayar hasta vidrio, inclusive. Con el cuarzo puedo rayar, no sé, madera, vidrio, el cartón, y las sales también se pueden rayar. Entonces el cuarzo es mayor, mayor. 6. ¿Qué sólidos son buenos conductores de la electricidad? ¿El grafito, el diamante o el óxido de sodio? Mira, son propiedades que estas preguntas siempre vienen de las universidades y simplemente hay que analizar un poco, ¿no? El grafito, a pesar que es un covalente, un sólido covalente, sí conduce la corriente eléctrica, sólido. Es uno de los pocos no metales que conducen la corriente eléctrica. Y se utiliza en los hornos de altas temperaturas, porque no solamente conduce la corriente eléctrica, sino que aguanta altas temperaturas. Su punto de fusión del grafito es más de 2000 grados. Entonces, yo si quiero tener en un horno eléctrico, quiero poner algún material que conduzca la corriente eléctrica y que aguante temperaturas, pues se agarra el grafito. Así que el grafito es un buen conductor de la electricidad. Pero el diamante no. El diamante no conduce a la corriente eléctrica, diferente del grafito, ¿no? Y sin embargo es más duro, pero no conduce a la corriente eléctrica. Y los óxidos, como el óxido de sodio, ningún óxido conduce a la corriente eléctrica. Por lo tanto, los óxidos no. Las sales fundidas y en agua, sí. Los óxidos en agua sí conducirían la corriente eléctrica, pero no se disuelven muy fácilmente en agua. Por lo tanto, la única respuesta es la 1, que es el grafito, que es un buen conductor de electricidad. Los demás no. A ver, señala los sólidos moleculares, moléculas. ¿Ves? Acá hay bastante para analizar, ¿no? El yodo,
¿Es un sólido molecular? Sí. Son moléculas de yodo H2 sólido. El hielo también es un sólido molecular, porque son moléculas de agua en estado sólido. Pero el cobre, yo diría que no, porque el cobre más bien sería un sólido metálico, no es molecular. El cobre no forma moléculas. El cobre es el cobre y sus electrones alrededor, y los electrones lo dejan a los núcleos de cobre como cationes, y los electrones están dando vueltas por todos lados. Por lo tanto, los sólidos moleculares serían el yodo, que es yodo 2, molécula, y el hielo, que es la molécula de agua, pero en estado sólido, ¿no? A temperaturas, por supuesto, que a menores de 0 grados centígrados, ¿no? O a 0. Pero el cobre no, el cobre es un sólido metálico. Y relacionemos esto rapidito. Cloruro de sodio, diamante y hielo. Aquí quiero ver que me ha escrito por ahí. El cuarzo, sí. Vamos a ver. A ver, ¿cuál sería? ¿Cloruro de sodio qué sería? ¿Sólido iónico, sólido molecular o sólido covalente? Cloruro de sodio. Miren que acá tengo cloruro de sodio, que es un ion sodio más 1 con cloro menos 1. ¿Icónico? Sólido iónico. Iónico. Sí, sólido. El diamante, covalente, porque son enlaces covalentes. Diamante y grafito son sólidos covalentes. Por lo tanto, el hielo es el sólido molecular. Son moléculas de agua, o compuestos, ¿no? Moléculas de agua en estado sólido. Moléculas. Por eso se llama molecular. En cambio, el carbón no forma moléculas. El carbón es enlace de un carbón con otro carbón por medio de enlaces covalentes, pero no es molecular, ¿no? Es sólido covalente. El diamante y el grafito son sólidos covalentes. Vamos a ver si hacemos la tarea rapidito. Ah, falta esto, ¿no? Dice, indica verdadero o falso. Dice, el cloruro de sodio conduce a la electricidad en estado fundido. ¿Será? Sí, los iónicos todos conducen la electricidad en estado fundido y en agua, pero sólido no. Así que esto sí es verdad. ¿El diamante es un buen conductor eléctrico? Falso. No. Falso. El diamante no conduce la corriente eléctrica. El vidrio presenta un ordenamiento regular de sus partículas. El vidrio será un sólido ordenadito, cristalino. No, el No. vidrio no tiene ordenamiento. A pesar de que parece bonito el vidrio, si se rompe, van a darse cuenta que cuando se rompe no es cristal plano, sino es medio redondito. Por lo tanto, no tiene una estructura regular ordenada, ¿no? Esto es falso. Y el CO2 sólido, miren, el hielo seco, presenta una elevada presión de vapor. Sí, porque si ustedes tienen un poco de hielo seco, que es el dióxido de carbono en estado sólido, van a darse cuenta que que parece que estuviera saliendo el vapor de CO2, está saliendo vapor de CO2, que si lo pongo en agua, comienza a salir gas que parece que estuviera hirviendo, ¿no? Y sin embargo, si ustedes ven la temperatura, está por debajo de 0 grados centígrados. O sea, es el vapor que está saliendo a temperaturas bajas. Por eso es que en los programas del Chavo, esos, ahí está agarrando el Kiko la olla y está que sopla y está que hierve, y supuestamente está hirviendo. Es mentira, pues. Al contrario, la olla debe estar fría, porque el hielo seco está pasando a estado vapor y en vez de calentarse, también está frío. O sea, no está hirviendo. ¿Por qué pasa a estado vapor? Porque tiene una presión de vapor muy alta, ¿no? Se evapora fácilmente. En realidad se evapora rapidísimo, porque su estado natural, a condiciones naturales, es de temperatura natural, temperatura de 25 grados centígrados, es un gas, no es sólido. Por lo tanto, pasa rápido a estado gaseoso. Vamos a ver nuestra tarea rápido. Dice, aquí rapidito, porque ustedes pueden mandar su última tarea del año. Tienen que mandar ahí a todos. Y la próxima semana hacemos un repaso y después hacer el examen bimestral, que yo voy a hacer seleccionado, examen bimestral creo que a cada alumno va a tener su examen diferente. Les voy a mandar su examen y ustedes lo van a desarrollar en clase, uno por uno. A ver, dice, 1, sólido cristalino y sólido amorfo. A ver, sólido cristalino, ¿cuál sería? Cuarzo. Pero también es el cloruro de sodio, ¿eh? También es el cloruro de sodio. Así que es la B y la C. Y el amorfo vendría a ser la madera. Entonces tenemos 1, BC y 2, A. Acá dice, clasifica los siguientes sólidos por su enlace químico. El yodo molecular es un sólido molecular. Y el sulfuro de potasio es un sólido... Ah, bueno, pero acá no dice sólido. Siguiente sólido por su enlace. Entonces, este es un enlace covalente entre yodo, ¿no? Acuérdense, yodo 2, enlace, tiene un par de electrones enlazados en forma de compartición, por lo tanto es covalente. Acá entonces tendría que poner en yodo molecular
enlace covalente. Y acá el sulfuro de potasio, el sulfuro de potasio, que es un metal, es un enlace iónico. Es un sólido iónico, por lo tanto. Enlace covalente, enlace iónico. A ver, para que no se vayan a perder. ¿Ah? A ver, 51, tenemos tiempo todavía. Está claro, ¿no? A ver, acá es 1, PC, 2, A. Aquí sería yodo molecular, enlace covalente. Y sulfuro de potasio, enlace iónico, porque es un metal con un no metal, ¿no? En la 3 dice, con respecto al diamante, presenta enlace covalente. ¿Será verdad eso? Sí, dijimos, es un sólido covalente. Así que es verdadero eso. Posee fuerzas de London, también dijimos que los sólidos que son apolares, la única fuerza de atracción entre sus átomos involucrados son fuerzas de London. Tiene mayor dureza que el papel, el diamante Sí. es el más duro de todos, así que tiene más dureza. Por lo tanto, las tres son correctas. ¿Qué propiedad explica la facilidad de la plata para convertirse en hilos? ¿Cómo se llama esa propiedad? En hilos, ¿ah? No en láminas, en hilos. Ductibilidad. Ductibilidad. Hay una canción que dice, los cabellos de mi madre son hilos de plata, dice, ¿no? Hilos, o sea, son como fibritas, ¿no? De plata, o sea, por las canas, ¿no? A ver, la 5 dice, de los mencionados son cristalinos, son buenos conductores de la electricidad y son frágiles. A ver, ¿a quién corresponde? ¿Cuáles corresponden a los sólidos metálicos? Ah, de las tres propiedades. ¿Cuáles son, de estas tres propiedades, cuál de las tres corresponde a los sólidos metálicos? Por ejemplo, al hierro, al cobre, al zinc, al aluminio, por ejemplo. ¿Son cristalinos? ¿No? No, no son cristalinos. ¿Son buenos conductores de la electricidad? Sí, pero tampoco son frágiles, ¿ah? Porque ya hemos visto que si yo le tiro un combazo, no se rompe. Al contrario, se aplana, ¿no? La 2 nomás es. ¿Por ahí quién lo dijo? La número 2. Esto es correcto, ¿no? La 6. Compara la dureza de los materiales señalados, colocando el símbolo mayor, igual o menor, ¿no? Dice, el hielo y el cuarzo. ¿Cuál es más duro? Cuarzo. El cuarzo, ponemos mayor acá, ¿no? Así. La 7. ¿Qué sólidos son buenos conductores de la electricidad? ¿Oro, cobre o cloruro de sodio? Orio y cobre. Oro y cobre. ¿Y el cloruro de sodio por qué no? Porque es un iónico. Los iónicos no conducen electricidad. A menos que estén fundidos o en soluciones, ¿no? O sea, disueltos en agua. El oro y el cobre. Y la 8 dice, relacionemos, dice cloruro de sodio, CO2, SiO2, que es el sílice, o sea, el componente principal del vidrio, plata metálica y agua. A ver, la 1 ¿con quién sería? 1, cloruro de sodio, es Sólido iónico. iónico. Entonces podría poner 1 con la A. Ya. Acá, CO2 sólido, el hielo seco. Sólido molecular, ¿no? Acá está, con la B. 3, el SiO2, que es el vidrio. También es Sólido molécula. metálico. No, porque metálico es solamente metal, y acá tengo dos no metales, tengo el silicio con el oxígeno. Esto es una molécula, por lo tanto es sólido molecular. También es correcto acá, sólido molecular. La plata ¿es metal? Sí, entonces es la 4 con la D. Todo está correctito, mira acá. Y el agua es un sólido molecular. Todo es correcto acá. Todo está correcto. Así que solamente pongan flechitas acá y todo está correcto, para que vean la diferencia entre uno y otro, ¿no? Entonces, sólido iónico siempre son las sales, ¿no? Cloruro de sodio, nitrato de magnesio. Tiene que haber un metal y un no metal. Esos son sólidos iónicos. Pero acá tengo dos no metales y es un molecular. Si tengo un elemento solito metálico, es metálico, sólido metálico. Si tengo un compuesto químico, o sea, una molécula, es sólido molecular, ¿no? Acá también es una molécula, sólido molecular. Acá faltaría el sólido covalente, ¿no? Que sería el carbón, o el grafito, o el diamante, en estado sólido. No lo han puesto acá. Eso es todo. Vamos a ver, dejemos esto un ratito. Estas clases se supone que eran más rapidita, pero en realidad se ha hecho rapidita porque en realidad hemos tocado algunas propiedades de los sólidos y algunos conceptos que de repente pueden venir más adelante en un examen de universidad. Así. Siempre vienen esas preguntas. Les dicen escoger entre qué es el cuarzo. El cuarzo es un sólido cristalino, un sólido amorfo, o un sólido molecular, o un sólido iónico. Esas características tenemos que analizarlas. Pero hay que analizar bastante porque con unos cuantos ejemplitos de repente se nos hace un poco difícil. A ver, ¿alguna pregunta que tenga?
Voy a pausar. La próxima semana ya no hay prácticas, ya no hay orales, no hay nada. Simplemente vamos a hacer un repaso de lo que podría venir en el examen y después el examen es la otra semana, ¿no? Me imagino que es la quincena de diciembre. Por ahí. Son 9 semanas nomás. Estamos en la 7, la 8 es repaso y la 9 es el examen. A ver, alguna pregunta, porque ya son 9:56, sino para que vayan a descansar. Esta tarea, mándenmela, todo lo que puedan. Tienen que mandar sus tareas los chicos que no han mandado. Gamboa, Cana, ellos no me mandan nada. Y encima no han contestado, no han estado ni presentes, creo, ¿no? A ver, ¿dónde están? Voy a pausar. Isobárico, que permanece constante.